El labio hendido es una malformación congénita caracterizada por un grado variable de deficiencia de los tejidos orofaciales, como lo son la musculatura, el hueso y el cartílago. Producto de la malinserción muscular, la falta de continuidad en los segmentos óseos, se genera una rotación de la premaxila, elevación del arco de Cupido con acortamiento del filtrum y la columela. Epidemiológicamente, en Colombia se reporta una incidencia de 2.3 por cada 1000 habitantes de labio hendido unilateral, asociado más frecuente a las causas no sindrómicas, y la presentación clínica es más prevalente en el lado izquierdo. La formación de la cara inicia alrededor de la cuarta semana, derivado del primer arco branquial, con la aparición de las 5 prominencias que rodean el estomodeo. La prominencia frontonasal en la línea media a la quinta semana se ensancha y el ectodermo se engrosa para formar las plácodas nasales con forma de herradura que se subdividen en un segmento nasomedial y otro nasolateral, los cuales conforman las fosas nasales. Posteriormente, alrededor del día 35, el rápido crecimiento del mesénquima del proceso maxilar desplaza medialmente las fosas nasales y se fusiona para formar el futuro labio superior o prolabio. Asimismo, los dos segmentos mediales se unen y forman el segmento intermaxilar en la línea media. De este segmento se derivan la punta nasal, la columela, el filtro, tubérculo labio, premaxila, frenillo y paladar primario. Antes de conocer a detalle el procedimiento para la reparación del labio hendido, se requiere identificar algunas estructuras anatómicas. La columela simula una pequeña columna, conformada por piel y cartílago que separa ambas narinas y cubre el septum caudal. El filtrum labial nace de la base de la columela en su punto medio y se dirige hacia el labio en una forma oblicua. Es cóncavo con una fosita rodeada de dos estructuras verticales conocidas como columnas filtrales. La línea blanca corresponde al borde mucocutáneo que se localiza en la unión de la piel con la mucosa seca. El bermellón corresponde a la porción mucosa del labio y el arco de Cupido es una curvatura central que limita con dos picos laterales. En las hendiduras labiales el músculo orbicular está comprometido, de tal forma que las fibras discurren paralelo al borde de la hendidura, insertándose de forma anormal en la base alar del lado de la fisura y en el lado sano en la base columelar, afectando por tanto su función de esfínter. Es necesario identificar el punto de Nordhoff que corresponde al punto de mayor altura del bermellón con un buen rollo blanco. El labio hendido unilateral se caracteriza por el compromiso nasal con asimetría, que se traduce en una base ensanchada, un compromiso de la fosa nasal del lado hendido con un aplanamiento lateral, que se presenta además con una columela corta y desviada hacia el lado sano. La premaxila es hipoplásica, lo que desplaza posteriormente la base alar y la apertura piriforme, y la espina nasal anterior junto con la base columelar y el septum están desviados lejos de la hendidura. El septum es convexo en el lado comprometido, con alteración del domo desplazado dorsolateralmente y el ángulo entre la crura medial y la crura lateral está aumentado. La clasificación del labio hendido unilateral incluye su forma frustra, que se presenta con una muesca a nivel del bermellón, una estría labial o una deformidad nasal sin compromiso labial. En la forma incompleta se observa la banda decimonar, que es un tejido que separa la hendidura de las narinas, que corresponde a un tejido que separa la hendidura de las narinas. Y finalmente, en la forma completa, hay un compromiso del piso nasal asociado a la deformidad labial y del alveolo. Para la realización del procedimiento se requiere un marcador, jeringas de insulina para la infiltración y el tatuaje, el uso de un compás,
para los puntos de marcación, azul de metileno, y de suturas, Vicryl 4.0 para la miorrafia, Vicryl 5 ceros para el cierre del piso nasal y oral y PDS 6 ceros para completar el cierre de la piel. Se recomienda realizar la cirugía desde los 3 meses de edad con la finalidad de dar una apariencia normal, facilitar la alimentación y disminuir el número de complicaciones. Este procedimiento viene acompañado de la corrección de la deformidad nasal, la restauración del músculo orbicular oral y la creación de un arco de Cupido simétrico. Bajo técnica estéril, se inicia la marcación del punto medio de la base de la columela y luego se marcan sus lados laterales. Se realiza la identificación del punto medio del arco de Cupido traccionando el frenillo, cual corresponde al eje de la línea media. Se marca el punto más alto del arco de Cupido en el lado sano y se procede a verificar la igualdad de las distancias entre la base columelar y cada uno de sus lados. Asimismo, se proyecta la distancia entre el límite lateral y el límite medial del arco de Cupido desde el lado sano al lado de la hendidura. Posteriormente, con el uso del compás, se marcan los límites del rollo blanco, los cuales corresponden aproximadamente a 1 milímetro por encima de los puntos previamente mencionados. Se establece el punto de Nordhoff, que corresponde al punto de mayor altura del bermellón con una calidad adecuada del rollo blanco. Luego se reconoce y se marca los puntos de la línea roja en ambos lados. Se determina con el uso del compás la altura real del labio del lado sano, punto que corresponde desde el rollo blanco hasta la base de la columela sana, denominado como punto A, en este caso 10 milímetros. Asimismo, se realiza la medida de la altura del labio hendido, conocido como punto B, en este caso 6.5 milímetros. Enseguida se demarca el retrocorte sin sobrepasar la línea media, el cual nos da una ganancia de 1 milímetro. Con estas medidas se calcula la diferencia entre el punto A y la suma de B más 1. Esto corresponde a la base del triángulo equilátero, colgajo que será llevado desde el labio lateral hacia el retrocorte. Después se delimita en el lado sano la longitud de la base alar desde la columela y se traslada la medida al borde hendido, con la finalidad de realizar la reconstrucción del piso nasal, verificando que los bordes se encuentren libres de tensión. Posteriormente, en el labio lateral se dibuja el colgajo triangular con lados iguales. Este se ubica de acuerdo a la longitud del labio lateral. Por encima del triángulo se demarca la longitud del labio hendido, que corresponde al punto V, compensando finalmente la altura del labio comprometido. Se procede a verificar todos los puntos y son marcados con azul de metileno. Como última referencia se utiliza la línea roja. Se calcula la deficiencia del bermellón en el lado hendido y se procede a realizar un colgajo triangular de Nordhoff para ser compensada. Se completa el procedimiento realizando la resección del tejido hipoplásico, la miorrafia con el uso de Vicryl 4 ceros, la reconstrucción del piso nasal de la cavidad oral verificando la simetría para obtener resultados óptimos. Los cuidados posoperatorios incluyen el retiro de las suturas alrededor de una semana, control médico semanal con recomendaciones en higiene oral y dieta sin restricción, evitando el uso del biberón o del chupo. Las complicaciones frecuentes incluyen la infección, la dehiscencia de la herida, la incapacidad de alcanzar la simetría nasolabial, complicación que es prevenible con una adecuada técnica quirúrgica.
De igual manera, sin la adecuada reconstrucción del piso nasal, podrá producirse una fístula palato-oronasal,